Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video de química. En el día de hoy vamos a hacer la introducción de la química orgánica. Bienvenidos. Para hacer la introducción de la química orgánica vamos a hacernos esta pregunta: ¿qué es la química orgánica? Entonces es la rama de la química que se dedica al estudio de los compuestos de carbono. Entonces, cuando nosotros hablemos de la química orgánica, el eje central de la química orgánica es ¿quién? El carbono. Entonces, siempre va a estar presente el elemento carbono para definirlo como un compuesto ¿qué? Orgánico. Pero ¿por qué será importante que aprendamos algo de la química orgánica? ¿Cómo se relaciona con nosotros la química orgánica? Por ejemplo, en la alimentación. Cuando nosotros hablamos de los alimentos, en esos alimentos vamos a encontrar carbohidratos, lípidos, proteínas, que son compuestos orgánicos que nosotros estamos ¿qué? Consumiendo. En nosotros mismos tenemos ¿qué? Tenemos compuestos de carbono. En los medicamentos también tienen compuestos de carbono. En la ropa que usamos también hay compuestos de carbono. En las llantas de los automóviles también hay compuestos de carbono. En los lubricantes también vamos a encontrar compuestos de carbono. Esos son algunos de los ejemplos de por qué será importante o cómo se relaciona con nosotros la química orgánica. Pero como ya dijimos que la química orgánica tiene que ver con el átomo de carbono, vamos a estudiar un poquitico el átomo de carbono. Entonces sepamos que el carbono presenta como número atómico 6. ¿Qué significa eso? Que tiene 6 protones. Y también va a tener 6 electrones. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2. Indicando que el carbono va a tener 4 electrones de valencia, porque vemos acá que su último nivel es el 2, va a tener 4 electrones de valencia. Esos 4 electrones de valencia hace que el carbono sea tetravalente, o sea que siempre que vamos a ver un compuesto orgánico va a tener 4 enlaces. Entonces retomemos, la ubicación de este elemento es región P, periodo 2, porque el nivel más alto es el 2, como vemos acá, el nivel más alto es el 2, y está en el grupo 4A. Entonces siempre vamos a encontrar al átomo de carbono con 4 enlaces. El átomo de carbono presenta 3 isótopos, carbono 12, carbono 13, que son estables, y está en mayor proporción, cerca del 98%, el carbono 12. Y tenemos el carbono 14, que es radioactivo. Como ya les dije, los compuestos de carbono van a tener 4 enlaces. El carbono también presenta diferentes formas aleotrópicas. ¿Qué significa? Que dependiendo de la forma de la unión de los átomos de carbono, va a tener un comportamiento. Algunos ejemplos son el diamante, que todos conocemos, que es utilizado en la joyería y es muy representativo por su alta dureza. El grafito, que lo encontramos en los lápices. El grafeno, que es un semiconductor. Los fullerenos y los nanotubos, que todos estos son utilizados ¿en qué? En la electrónica. ¿Sí? Pero no nos vamos a profundizar por esa parte, sino que vamos a entrar en lo más simple del átomo del carbono. Entonces, el carbono puede presentar siempre 4 enlaces. Como ustedes ven aquí en todos estos ejemplos, el átomo tiene 4 enlaces. Empezamos hablando del enlace simple. Cuando el átomo de carbono presenta enlaces simples, decimos que esos enlaces son tetraédricos. Como ustedes ven aquí la geometría, el ángulo que se genera entre un enlace y el otro es aproximadamente de 109 grados. También podemos tener enlaces dobles, ¿sí? También vemos los 4 enlaces. Aquí tiene 2, 3 y 4. Cuando se genera un enlace doble, el ángulo entre uno y el otro es de 120 grados. Cuando decimos que tenemos
carbonos comprometidos en enlace doble reciben el nombre de trigonales. Y por último vamos a hablar de ¿qué? Del enlace triple. El enlace triple, como ven ustedes acá, es un enlace que genera un ángulo de 180 grados. Cuando tenemos enlaces triples se dice que esos carbonos son digonales. Entonces, como ya vimos, es muy importante que sepamos que el átomo de carbono tiene una gran versatilidad y puede formar enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. Recordemos que el carbono no forma enlaces dativos porque él siempre va a estar utilizando sus 4 electrones para encontrar los 4 que le hacen falta para cumplir con la regla del octeto. Como ya vimos, el carbono puede presentar enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. Esos enlaces tienen una conformación. Entonces, cuando tengamos enlaces simples, estos enlaces simples tienen orbitales de tipo sigma. Entonces dice así: el enlace carbono-hidrógeno y los enlaces carbono-carbono son de tipo sigma y por tanto de naturaleza bastante fuerte. Entonces, cuando tengamos enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, son de naturaleza bastante fuerte. ¿Qué significa eso? Y eso es muy importante para temas que vamos a ver más adelante en las reacciones químicas. Los enlaces simples están constituidos de orbitales de tipo sigma. Eso les da carácter fuerte, pero eso conlleva a que estos compuestos sean poco reactivos. Por otra parte, vemos que están los enlaces dobles. Entonces, cuando tenemos enlace doble carbono-carbono, está constituido por un enlace de tipo ¿qué? Sigma y otro pi más débil. Entonces, como tiene orbitales de tipo pi, eso permite que se pueda romper y al romperse puede formar nuevos enlaces y lo hace más reactivo. Por último, tenemos los compuestos que tienen enlaces triples. Cuando tienen enlaces triples, vemos nosotros que el enlace triple carbono-carbono está conformado por un enlace sigma fuerte y 2 pi similares débiles. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que los compuestos que tengan enlaces triples, esto hace que estos compuestos sean mucho más reactivos debido a la composición de los orbitales de tipo pi que se pueden romper más fácil. Entonces, los compuestos con enlaces triples son más reactivos que los que tienen enlaces dobles y estos a su vez son más reactivos que los que tienen enlaces simples. Ahorita hablemos de la estructura de los compuestos orgánicos. Estos tienen unas cadenas. Esas cadenas se pueden clasificar como normales, ramificadas o cíclicas. Veamos un ejemplo de cada uno de ellos. Una cadena normal es cuando yo voy a tomar la cadena principal más larga y por fuera no me quedan carbonos. Entonces tomamos la cadena principal más larga y por fuera no tienen carbonos. Eso indica que es una cadena normal. Las estructuras o las cadenas carbonadas se pueden escribir de esta manera, que indica que en cada punta voy a encontrar un carbono, ¿sí? Vamos a encontrar un carbono que está saturado. Tenemos cadenas ramificadas. Entonces, como ustedes ven acá, independientemente de la forma en que yo tome la cadena, si yo tomo la cadena así, si tomo la cadena así o si la tomo derecho, ¿qué va a pasar? De cualquier manera, voy a encontrar ¿qué? Voy a encontrar un carbono que está por fuera de la cadena principal. Ese carbono que está por fuera de la cadena principal se llama una cadena ¿qué? Secundaria. Entonces, el hecho de tener cadenas secundarias conlleva a que la cadena es ramificada, así como cuando vemos un árbol. El tronco sería la cadena principal y las ramitas serían las cadenas secundarias. Entonces, cuando tenemos dos cadenas, tenemos una cadena principal y una cadena secundaria, estamos hablando de cadenas ramificadas. Y por último tenemos que las cadenas cíclicas, que son anillos, están cerradas.
Veamos las cadenas carbonadas desde otro punto de vista. Porque son unos hallados. Mami, yo soy el chorizo, lo más fuerte, el hijo del gatico, me conoce el periodista, el que no me conocía, salga la emisora, mami, de porquería, ponte, yo tengo el limón para ti, soy el chorizo, mami, que te gusta, mami, para... Exacto, ustedes dirán, yo sé que no es como un ejemplito muy bonito, pero finalmente nos va a llevar a ¿qué? A comprender lo que son las cadenas normales y las cadenas ¿qué? Ramificadas. Entonces cuando yo voy a tomar, ¿cierto? Una cadena principal es como si tomáramos un chorizo. Entonces todo esto son carbonos. Entonces cuando tomo el chorizo y por fuera no quedan carbonos, estamos hablando de cadenas ¿qué? De cadenas normales. Pero ustedes sirvieron un choricito y en ese choricito le quedó un carbono por fuera, ¿sí? Digamos que esto rojito es un carbono, entonces ¿qué podemos decir? Que eso es una ramificación y por consiguiente, ¿sí? Hace que todo esto se convierta en una cadena ramificada. Esto lo hago para que a usted no se le olvide. Y por último, si vemos una dona, ¿qué podemos decir? Que esta cadena sería una cadena cíclica, porque está formando ¿qué? Un anillo. Me disculpa la manera, pero es solamente para fines de ¿qué? De comprensión. Entonces cuando tomamos, digamos, el chorizo solamente, ¿sí? Y por fuera no quedan carbonos, estamos hablando de cadenas normales. Pero si por fuera quedan carbonos, estamos hablando de cadenas ramificadas. Vamos a iniciar con los compuestos más básicos que se llaman los hidrocarburos. ¿Qué serán los hidrocarburos? Pues son compuestos que tienen solamente ¿qué? Hidrógeno y carbono. Estos hidrocarburos se clasifican dependiendo de los enlaces. Entonces podemos encontrar enlaces saturados, es cuando tenemos ¿qué? Solamente enlaces ¿qué? Enlaces simples. Cuando yo veo un hidrocarburo que solamente está unido por enlaces simples, decimos que es un hidrocarburo saturado. ¿Y cuáles son esos hidrocarburos? Se les llama a los alcanos. Entonces, siempre que yo diga alcanos, son hidrocarburos que están unidos solamente por enlaces simples. Pero por otra parte encontramos hidrocarburos insaturados. Hago un paréntesis, tengamos en cuenta que cuando yo hablo de saturados e insaturados no tiene nada que ver con lo que hemos visto en el tema de soluciones. Cuando yo hablo de saturados en los hidrocarburos estamos hablando de enlaces simples. Pero cuando hablamos de insaturaciones en química orgánica estamos hablando de ¿qué? De enlaces dobles y de enlaces triples. Entonces, ¿qué es una insaturación? Son enlaces dobles o enlaces triples. ¿Quiénes tienen enlaces dobles? A ellos se les llaman los alquenos. Para que un hidrocarburo sea un alqueno, puede tener muchos enlaces simples, pero el hecho de tener solamente un enlace doble lo convierte en un alqueno. Y también tenemos los hidrocarburos insaturados, que son los alquinos. Los alquinos son los que tienen mínimamente un enlace triple. Entonces, si en la estructura carbonada presenta un enlace triple, decimos que son alquinos. Retomemos. Enlaces sencillos, ¿sí? Son los hidrocarburos saturados y se llaman alcanos. Los hidrocarburos insaturados son los que tienen enlaces dobles y enlaces triples. Los que tienen enlaces dobles se llaman como alquenos y los que tienen enlaces triples se llaman alquinos. Aquí vemos claramente un ejemplo de cada uno. Como ustedes observan acá, todos son enlaces simples. Lo convierte en un alcano. El nombre IUPAC de este compuesto es etano. En próximos videos vamos a explicar claramente cómo nombrar
hidrocarburos de este tipo. Tenemos también los que tienen enlaces dobles. Entonces, cuando tienen enlaces dobles, decimos que son alquenos. El nombre IUPAC es eteno. Ustedes dirán, eteno, mentira no, se llama eteno, ¿cierto? Eteno es el nombre IUPAC de este compuesto. Por último, tenemos cuando tiene enlaces triples. Cuando tiene enlaces triples, se llama un alquino. El nombre IUPAC de este compuesto es etino. Les adelanto un poco. Cuando termina en ano, se llaman alcanos, en eno, alquenos y en ino, alquinos. Bueno, vamos a hablar de la isomería. Recordemos que siempre que hablemos de iso, significa que algo es igual. En química hablamos de isótopos, que son los que tienen igual número que número atómico, pero diferente masa, porque tienen diferente cantidad de ¿qué? De neutrones. Hablamos de isóbaros, que son los que tienen ¿qué? Son los que tienen igual masa, pero diferente número atómico. Pero ahorita vamos a hablar de isomería. Si nosotros vemos estos tres compuestos, ¿qué podemos decir? Que todos tres son alcanos. ¿Y por qué son alcanos? Porque todos están unidos por enlaces simples, ¿sí? Todos tienen enlaces simples. Eso tienen en común. ¿Pero qué tendrán de diferente? Como ustedes observan, esta cadena sería una cadena ¿qué? Una cadena normal. Porque si yo tomo la cadena principal, no vamos a encontrar carbonos por fuera. Pero cuando yo tengo esta cadena y vemos que queda un carbono por fuera, estamos hablando de una cadena ramificada. Y aquí también vemos otra cadena ramificada, porque independientemente como yo tome la cadena principal, siempre van a quedar carbonos, y cuando quedan carbonos por fuera, estamos hablando de cadenas ramificadas. Entonces, todos tres son alcanos, o sea que todos tres son hidrocarburos saturados porque tienen solamente enlaces simples. Todos tres son alcanos. ¿Qué tienen de diferente? Que el primero, este que vemos acá, es un hidrocarburo saturado y los dos, un hidrocarburo normal, y estos dos son hidrocarburos ramificados. Pero ¿qué también tendrán en común? Que si nosotros le vamos a sacar la fórmula molecular a un compuesto, ¿sí? Vemos que todos tres tienen la misma fórmula molecular. De acuerdo con esto, ¿qué podemos decir? Que son isómeros. Entonces, ¿qué significa, cierto? ¿Qué significa que sean isómeros? Son compuestos que tienen igual fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. ¿Qué indica eso también? Que nosotros con una fórmula molecular, ¿sí? No podremos saber cuál es el compuesto, porque como vemos claramente, con una fórmula molecular pueden salir muchos compuestos. Entonces, ¿qué es la isomería? Es el fenómeno que se presenta cuando tenemos varios compuestos que tienen igual fórmula molecular, como vemos acá, igual fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Bueno, en los compuestos o en los hidrocarburos podemos tener diferentes tipos de carbonos. Hablamos de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Aquí nos explica un poco de qué es un carbono primario. Como ustedes ya saben, los carbonos son tetravalentes. ¿Qué indica esto? Que van a tener 4 enlaces. Todos tienen 4 enlaces, pero aquí es un carbono primario cuando de los 4 enlaces que tiene un solo enlace carbono-carbono. Este carbono lo hace un carbono primario. Es un carbono secundario cuando de los 4 enlaces va a tener 2 enlaces carbono-carbono.
es un carbono terciario cuando de los 4 enlaces va a tener 3 enlaces carbono-carbono. Y por último tenemos un carbono cuaternario. ¿Qué es un carbono cuaternario? Es un carbono cuando de los 4 enlaces todos son con carbono. Aquí vemos esta estructura. ¿Qué podemos decir ya de esta con lo que hemos aprendido de química orgánica? Que es un hidrocarburo, que es ¿qué? Saturado, que es un alcano y que tiene una cadena ¿qué? Ramificada. Porque independientemente como yo lo tome, si yo tomo la cadena principal de esta manera, o la tomo de esta manera, o la tomo de esta manera, o la tomamos de esta manera, ¿sí? Siempre me van a quedar ¿qué? Carbonos por fuera. O sea que esto es una cadena ramificada. Pero vamos a identificar cuáles son los carbonos primarios, secundarios, terciarios que tiene esta estructura. Exacto, estos serían unos carbonos primarios. ¿Por qué serían carbono primario? Porque como vemos aquí, este carbono tiene 3 con hidrógenos, 1, 2 y 3, pero tiene un enlace carbono-carbono. Este también 1, 2 y 3, pero solo tiene este enlace carbono-carbono. Este tiene 1, 2 y 3 hidrógenos y solo un enlace carbono-carbono. Este tiene 1, 2 y 3 hidrógenos y solo tiene un enlace carbono-carbono. Y este también tiene 3 hidrógenos y solo tiene un enlace carbono-carbono. ¿Qué significa? Que todos estos son carbonos primarios. Este azulito será ¿qué? Un carbono secundario, porque como ustedes observan, tiene ¿qué? Un enlace carbono-carbono con este y otro enlace carbono-carbono con este, o sea que esto es un carbono secundario. Y por último tenemos acá también, no por último porque todavía nos falta el último, entonces tenemos aquí este carbono ¿qué? Terciario, porque tiene ¿qué? 3 enlaces carbono-carbono y uno solo con hidrógeno. Y ahorita sí podemos decir que este sería un carbono ¿qué? Cuaternario. Entonces, ¿el rojito cuál es? El primario. El azulito es secundario. El verdecito es terciario. Y este sería cuaternario. ¿Por qué sería cuaternario? Sería cuaternario porque tiene 4 enlaces carbono-carbono. Esto es muy importante para temas que vamos a ver más adelante, en identificar y en las reacciones, que sepamos identificar qué carbono es, si es primario, secundario y terciario. Lo único que tienen que mirar ustedes cuántos enlaces carbono-carbono y así puede identificar qué tipo de carbono es. Bueno, espero haber sido muy claro en el día de hoy. Por favor, entender este video. Estos 2 videos que vamos a ver inicialmente son la base de toda la química orgánica. Entonces les agradezco su atención, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.